¿Te has sentido alguna vez abrumada o abrumado por la presión de alcanzar la perfección en cada aspecto de tu vida? ¿Luchando constantemente contra tus propias imperfecciones? ¿Este afán de perfección te ha llevado a momentos de frustración? En este vídeo, te invitamos a explorar cómo la búsqueda incansable de la perfección puede transformarse en una celebración de la autenticidad y la belleza inherente a nuestras imperfecciones. A través de la historia de Leo, un ceramista que aprende a abrazar el arte del wabi-sabi, descubrirás un camino hacia la aceptación de ti mismo y de tu obra, viendo en cada defecto no un fallo, sino una oportunidad única para expresar tu individualidad y conectar con los demás de una manera más profunda y significativa. En el corazón del antiguo Japón, donde las tradiciones se entretejen con el día a día como los hilos de un kimono delicadamente bordado, se alza un pequeño pueblo, un remanso de paz y serenidad. Aquí, las prácticas ancestrales no son meras reliquias del pasado, sino el latido mismo de la vida cotidiana, y entre estas, la cerámica ocupa un lugar de honor. Este arte, más que una mera artesanía, es un diálogo silencioso con la tierra, una danza de manos humanas y arcilla que da vida a formas que cuentan historias de generaciones, de sabiduría transmitida a través del tacto y la mirada. En este lugar, donde cada amanecer trae consigo el canto suave de los ríos y el susurro de los árboles, conocemos a Leo, un joven cuyo espíritu inquieto se refleja en sus ojos curiosos y sus manos, siempre en movimiento, siempre buscando dar forma a la perfección que su corazón anhela. Su maestro, Saito, es el contrapunto a su ímpetu juvenil, un ceramista de edad avanzada cuya vida se ha desplegado como un pergamino antiguo, lleno de historias, de lecciones aprendidas no solo en el torno de alfarero, sino en el silencio contemplativo de las mañanas frente al jardín zen. Aiko, con su presencia discreta y su voz suave, es la musa inadvertida de este relato, una poeta cuya inspiración fluye como el agua de un manantial oculto, encontrando belleza en la simplicidad, en la imperfección de un pétalo caído, en la asimetría de las piedras que pueblan el camino al templo. Mientras Leo se adentra cada día en el taller, bajo la mirada atenta de Saito, su búsqueda de la perfección se convierte casi en una obsesión, un deseo ardiente que lo lleva a desafiar los límites de la arcilla, a buscar en cada curva, en cada línea, la esencia misma de la belleza. Pero en esta búsqueda, Leo aún no comprende que la perfección es una quimera, un horizonte que se aleja cuanto más se intenta alcanzar. Es en este escenario, bajo la luz suave del atardecer que se filtra a través de las ventanas de papel, donde la vida de Leo está a punto de tomar un giro inesperado, donde las piezas de su mundo, cuidadosamente alineadas, están a punto de desmoronarse, solo para revelar, entre los escombros, la semilla de una sabiduría antigua, de un entendimiento profundo que cambiará para siempre su forma de ver el arte y la vida misma. Aquí, en este taller donde el aire huele a tierra mojada y a promesas antiguas, es donde nuestra historia comienza, en el umbral de un descubrimiento que llevará a Leo, y a nosotros con él, por un camino de reflexión, de belleza en lo imperfecto, de lecciones esculpidas no solo en arcilla, sino en el alma misma. La mañana había despertado con un manto de neblina que cubría el pequeño pueblo, como si el cielo hubiera descendido para rozar la tierra con su frescura. Leo, con el vigor que caracteriza el inicio de un nuevo día, se adentró en el taller antes de que el primer canto del gallo rompiera el silencio. La pieza sobre la que había estado trabajando durante semanas había comenzado a tomar una forma que incluso en sus sueños más audaces no había imaginado. Era una vasija, pero no cualquier vasija. En sus curvas, Leo había vertido no solo su habilidad y conocimiento, sino también su corazón, sus esperanzas y ese incansable deseo de alcanzar la perfección. Maestro Saito, que solía iniciar el día con una taza de té contemplando su jardín zen, percibió la ausencia de Leo y supo al instante que el joven había decidido empezar temprano, quizás demasiado temprano. Saito sonrió para sí, recordando su propia juventud, esos días en los que el fuego del entusiasmo lo consumía, dejando poco espacio para la paciencia y la contemplación. En el taller, Leo trabajaba con una concentración absoluta. Sus manos se movían con la precisión de un danzante. Cada gesto, cada toque, era una nota en una sinfonía silenciosa que solo él podía escuchar. La pieza estaba casi terminada. Solo faltaba un último detalle,
una última pincelada que sellaría su obra como la culminación de su arte. Fue entonces cuando ocurrió. Un leve desbalance, un instante de duda, una distracción fugaz, y la vasija, esa extensión de su ser, se deslizó de sus manos como si de repente hubiera cobrado vida propia, decidida a escapar de su creador. El sonido de la cerámica rompiéndose contra el suelo frío resonó en el taller como un grito, un eco de algo irremediablemente perdido. Leo se quedó inmóvil, mirando los fragmentos dispersos a sus pies, cada uno de ellos un reflejo de sus sueños hechos añicos. La desolación se apoderó de él, un vacío que se extendía más allá del simple hecho de una obra dañada. Era como si, en ese instante de fractura, algo dentro de él también se hubiera roto, una grieta en la imagen que tenía de sí mismo como artesano, como artista. Cuando Maestro Saito entró en el taller, se encontró con una escena que hablaba más de lo que las palabras podrían expresar. Leo estaba allí, de pie, perdido en la contemplación de su fracaso, su figura rígida contrastando con la suavidad del caos que yacía a sus pies. El anciano se acercó con pasos lentos, su presencia apenas un susurro en el aire cargado de desilusión. Observó los fragmentos y luego, con una mirada que abarcaba tanto compasión como sabiduría, posó sus ojos en Leo. La vida, comenzó a decir con una voz que parecía llevar consigo el peso y la ligereza del tiempo. Está llena de fracturas, de momentos que nos quiebran solo para mostrarnos que dentro de esas grietas, dentro de esos espacios donde pensamos que todo se ha perdido, yace la semilla de algo nuevo, algo inesperadamente hermoso. Leo levantó la vista, sus ojos buscando en el rostro de su maestro alguna señal que le indicara que sus palabras eran solo un consuelo vacío, pero lo que encontró fue una certeza serena, una invitación a ver más allá de la superficie rota. Esto, continuó Saito, agachándose para recoger uno de los fragmentos, esto es el comienzo de tu verdadero camino como artesano. No en la creación de lo perfecto, sino en la comprensión y aceptación de la imperfección como la esencia misma de la belleza, de la vida. Era la primera vez que Leo escuchaba hablar del wabi-sabi, esa filosofía que abraza la imperfección, la impermanencia, y encuentra en ellas una belleza profunda, auténtica. Saito, con la paciencia de quien ha aprendido a escuchar el susurro del mundo, comenzó a desvelar ante Leo los principios de esta visión del mundo, mostrándole cómo, incluso en los fragmentos rotos de su obra, había una historia, una verdad que merecía ser contada. Mientras las palabras de Saito fluían, algo dentro de Leo comenzó a cambiar. La resistencia inicial, ese rechazo instintivo a aceptar la imperfección, empezó a ceder ante la curiosidad, ante la posibilidad de explorar su arte, y asimismo, bajo una luz diferente. La idea de que lo imperfecto, lo incompleto, pudiera ser no solo aceptado sino valorado, era un concepto que desafiaba todo lo que había aprendido, todo lo que había creído hasta ese momento. La lección de aquel día, nacida de una fractura inesperada, se convirtió en el primer paso de Leo hacia un entendimiento más profundo de su oficio y de la vida misma. Bajo la guía de Saito, y con el suave aliento inspirador de Aiko, Leo comenzaría a recorrer un camino que lo llevaría a descubrir que en el arte como en la existencia, la perfección no es el destino, sino el viaje en sí, un viaje marcado por las huellas de nuestras imperfecciones, por las historias que se entretejen en las grietas de nuestro ser. Los días que siguieron a la fractura de su obra fueron para Leo un periodo de introspección y descubrimiento. Bajo la tutela de Maestro Saito, comenzó a adentrarse en los misterios del wabi-sabi, una filosofía que, hasta ese momento, le era completamente ajena. Las mañanas en el taller se transformaron en sesiones de aprendizaje, donde cada herramienta, cada trozo de arcilla, se convertía en un vehículo de sabiduría. Saito, con la paciencia de los que han aprendido a escuchar el lento discurrir del tiempo, comenzó a desentrañar para Leo los orígenes del wabi-sabi. Le habló de cómo, en sus inicios, esta visión del mundo estaba profundamente arraigada en las prácticas del té, donde la belleza se encontraba en la simplicidad y la asimetría de los utensilios, en la forma en que la luz jugaba con las sombras de las salas de té, creando un ambiente donde lo efímero y lo imperfecto eran no solo aceptados, sino reverenciados. El wabi-sabi, explicaba Saito con voz serena, nos enseña a encontrar la belleza en la imperfección, a ver la grandeza en lo modesto
y a aceptar el ciclo natural de crecimiento y decadencia. Es una invitación a mirar más allá de lo superficial, a apreciar la profundidad y la textura de la vida en todas sus formas. Para Leo, cuya formación había estado marcada por la búsqueda incansable de la perfección, este concepto representaba un desafío a sus creencias más arraigadas. Había sido educado en la idea de que el valor de una obra residía en su capacidad para reflejar la idealización de la forma, en la precisión de sus líneas y la pureza de su acabado. El wabi-sabi, con su énfasis en la aceptación de la imperfección, parecía ir en contra de todo lo que había aprendido. Sin embargo, a medida que Saito lo guiaba a través de los principios del wabi-sabi, Leo comenzó a percibir su entorno con nuevos ojos. Empezó a notar la belleza en las vetas irregulares de la madera de los bancos del taller, en la forma en que las sombras se movían a través del espacio durante el día, creando patrones efímeros que nunca eran iguales. Incluso en el jardín de Saito, donde las piedras se colocaban de manera que parecían haber sido dispuestas por el azar, Leo encontró una armonía que trascendía la simetría convencional. Este nuevo entendimiento se reflejaba en las reflexiones que Leo plasmaba en su diario, un hábito que había adoptado por sugerencia de Aiko. El wabi-sabi, escribía, es como una brisa que despeja la niebla de la percepción, revelando un paisaje que siempre estuvo allí, pero que mis ojos, nublados por la obsesión de la perfección, no podían ver. Es aprender a apreciar el canto del viento a través de una ventana entreabierta, el crujir de las hojas bajo los pies, la historia que cuenta una taza desgastada por el uso. A través de estas reflexiones, Leo comenzaba a comprender que el wabi-sabi no era simplemente una estética, sino una forma de vida, una filosofía que abrazaba la transitoriedad y la imperfección como esencias de la existencia. Comprendió que, al igual que las estaciones cambian y transforman el paisaje, la vida está en constante flujo, y cada momento, cada objeto, cada ser, lleva en sí la marca de este devenir. Esta comprensión trajo consigo una profunda transformación en la forma en que Leo se acercaba a su arte. Ya no buscaba la perfección en las líneas rectas o en las superficies pulidas. En su lugar, empezó a experimentar con formas orgánicas, a dejar que la arcilla le dictara el camino, a apreciar las marcas que sus dedos dejaban en la superficie como firmas de su paso por la materia. Las creaciones de Leo comenzaron a reflejar esta nueva visión, cada pieza un testimonio de su viaje hacia la aceptación de la imperfección como una fuente de belleza y autenticidad. Y aunque este camino estaba lleno de incertidumbres y desafíos, Leo se sentía, por primera vez, verdaderamente en sintonía con su arte, con su entorno y consigo mismo. El aprendizaje del wabi-sabi, lejos de ser un final, era solo el comienzo de un viaje más profundo, una invitación a explorar las infinitas posibilidades que se abrían cuando se dejaba de lado la ilusión de la perfección para abrazar la auténtica esencia de la vida. Y en este viaje, Leo no estaba solo. Tenía a su lado a Maestro Saito y a Aiko, cuyas enseñanzas y presencia eran faros de luz en su camino hacia la comprensión de que, en el corazón de lo imperfecto, yace la verdadera belleza del ser. Una mañana, cuando los primeros rayos del sol apenas comenzaban a teñir el cielo de tonos cálidos, Aiko invitó a Leo a acompañarla en un paseo por los alrededores del pueblo. Aunque al principio Leo se mostró reticente, la curiosidad por ver el mundo a través de los ojos de la poeta terminó por vencer su resistencia. A medida que se adentraban en el bosque, el frescor del aire y el suave murmullo de las hojas bajo sus pies creaban un ambiente de tranquilidad y reflexión. Aiko, con su paso sereno y su mirada siempre atenta a los detalles, señalaba las sutilezas del paisaje que los rodeaba, cada una de ellas una lección sobre el wabi-sabi. «Observa», decía Aiko, deteniéndose ante un árbol cuya corteza mostraba las cicatrices del tiempo, «cómo incluso en la herida de este árbol hay belleza. La forma en que la vida continúa, adaptándose y creciendo alrededor de sus imperfecciones, nos enseña sobre la resiliencia y la capacidad de encontrar armonía en lo inesperado». Leo, escuchando atentamente, comenzaba a comprender que el wabi-sabi no era una idea confinada a los objetos creados por el hombre, sino un principio universal que permeaba toda la existencia. Veía ahora en la asimetría de las piedras del río, en la irregularidad de los patrones de las hojas y en la manera en que las ramas de los árboles se entrelazaban formando figuras únicas, la manifestación de una belleza natural, espontánea y profundamente conmovedora. A medida que avanzaban,
Aiko le mostraba cómo la belleza del wabi-sabi también se revelaba en los procesos de transformación y declive. Se detuvieron ante un tronco caído, cubierto de musgo y hongos, un microcosmos de vida que surgía de la descomposición. «Mira», susurraba Aiko, «cómo incluso en la decadencia hay vida, hay movimiento. Este tronco, en su estado de descomposición, nutre a nuevas formas de vida, creando belleza en lo que muchos considerarían el final». Este viaje por la naturaleza se convirtió para Leo en una puerta hacia una nueva forma de percibir el mundo. Comenzó a notar la belleza en las imperfecciones que antes pasaba por alto, en la forma irregular de una piedra, en el patrón caótico de las venas de una hoja, en la manera en que una flor marchita se inclinaba hacia la tierra, preparándose para el siguiente ciclo de vida. Cada elemento, cada momento en la naturaleza, se convirtió en un maestro silencioso, enseñándole que la perfección no se encuentra en la simetría o en la ausencia de defectos, sino en la autenticidad y en la historia que cada imperfección cuenta. Leo comenzó a entender que, al igual que en la naturaleza, la belleza de sus propias creaciones no residía en la impecabilidad de sus formas, sino en la capacidad de reflejar el viaje, las manos que las habían moldeado y la vida que había en ellas. Inspirado por estas lecciones, Leo empezó a integrar estos principios en su trabajo en el taller. Sus manos, antes guiadas por la rigidez de la búsqueda de la perfección, ahora se movían con una libertad nueva, permitiendo que la arcilla tomara formas que reflejaban la imperfección y la transitoriedad que había aprendido a apreciar en la naturaleza. Las obras que surgían de este nuevo enfoque eran distintas a todo lo que había creado antes. Cada pieza, con sus asimetrías y texturas únicas, era un reflejo del mundo natural, un homenaje a la belleza de lo imperfecto, y aunque al principio Leo temía la reacción de Maestro Saito y de los demás habitantes del pueblo, su trabajo fue recibido con una admiración renovada, como si, a través de sus creaciones, todos pudieran atisbar la profunda sabiduría del wabi-sabi que Leo había comenzado a comprender. Este viaje con Aiko y las lecciones aprendidas en el corazón del bosque se convirtieron en un punto de inflexión en el camino de Leo. Ya no veía su arte como un medio para alcanzar la perfección, sino como una forma de explorar y celebrar la belleza de lo imperfecto, de lo efímero, de lo auténticamente humano. Y con cada pieza que creaba, Leo tejía un poco de esa sabiduría en el tejido de su vida, aprendiendo a ver no solo en la cerámica, sino en cada aspecto de su existencia, la imperfecta perfección de la vida misma. Con la mente y el corazón impregnados de las lecciones aprendidas en la naturaleza junto a Aiko, Leo se encontraba ante su torno de alfarero, enfrentándose a un desafío completamente nuevo. Su objetivo no era simplemente moldear una pieza más, sino encapsular en ella la esencia del wabi-sabi, esa belleza de la imperfección que había comenzado a comprender y apreciar. Sin embargo, este nuevo enfoque no estaba exento de dificultades, especialmente para alguien que había dedicado tanto tiempo a pulir su técnica en busca de la perfección. Mientras sus manos daban forma a la arcilla húmeda, Leo sentía cómo cada fibra de su ser resistía a este nuevo camino. La idea de permitir deliberadamente que las imperfecciones surgieran, de no corregir cada pequeña falla que aparecía, iba en contra de todos sus instintos como artesano. Pero recordaba las palabras de Aiko, las cicatrices del árbol, el tronco caído cubierto de musgo, y cómo en cada uno de estos elementos naturales había encontrado una belleza profunda y conmovedora. La primera pieza que intentó crear bajo este nuevo paradigma fue una sencilla taza de té. Mientras la arcilla giraba entre sus manos, se permitió soltar el control, dejar que sus dedos dejaran marcas más pronunciadas, que la forma no fuera perfectamente simétrica, que la textura reflejara el toque humano, imperfecto y único. Sin embargo, al terminar, al observar la pieza aún húmeda en el torno, la duda lo invadió. ¿Era esto realmente belleza o simplemente un error disfrazado de arte? Fue entonces cuando Maestro Saito se acercó, su presencia siempre serena y oportuna. Observó la pieza con detenimiento. Su mirada profunda no evaluaba la taza en términos de perfección técnica, sino buscando la historia que ésta contaba, las emociones que evocaba. La verdadera belleza del wabi-sabi, comenzó a decir Saito, su voz tranquila y reflexiva, no reside en la imperfección por la imperfección misma, sino en la autenticidad que estas imperfecciones revelan.
No se trata de hacer algo imperfecto deliberadamente, sino de encontrar la belleza en la naturalidad del proceso, en la honestidad de tu trabajo. Leo escuchaba, absorbía cada palabra, cada concepto. La distinción que Saito hacía era sutil pero fundamental. No se trataba de forzar la imperfección, sino de permitir que la obra naciera con su propia voz, con su propia historia, marcada por las manos que la habían creado. Cuando trabajas la arcilla, continuó Saito, no estás solo dando forma a un objeto, estás imprimiendo en ella tu esencia, tus pensamientos, tus emociones del momento. Cada pieza es un reflejo de tu ser en ese instante y como tal, es perfecta en su imperfección. Esta conversación fue un punto de inflexión para Leo. Comenzó a entender que su lucha no debía centrarse en aceptar la imperfección como un principio estético, sino en comprender que la verdadera esencia del wabi-sabi residía en la capacidad de ver y expresar la belleza en la autenticidad y la transitoriedad de la vida. Con esta nueva comprensión, Leo volvió a su trabajo, pero esta vez con una perspectiva diferente. Sus manos, guiadas por un nuevo entendimiento, se movían con una libertad que nunca había experimentado. Las piezas que comenzaron a surgir de su torno llevaban la marca indiscutible de su creador, pero también hablaban de algo más profundo, de la belleza de lo efímero, de la impermanencia de nuestra existencia. Cada taza, cada plato, cada jarrón se convirtió en una narración, una expresión de ese momento irrepetible en que fue creado. Y aunque cada pieza era única, todas compartían una cualidad común, la capacidad de evocar emociones, de conectar con quien las observaba en un nivel más profundo, más humano. La aceptación de esta nueva forma de crear no fue inmediata ni fácil. Leo enfrentó momentos de duda, de incertidumbre sobre el valor de su trabajo, pero con el tiempo, a medida que compartía sus creaciones con los demás, comenzó a ver en sus ojos algo que nunca había visto antes. Una resonancia, un reconocimiento de la belleza en la imperfección, un aprecio por la historia y la autenticidad que cada pieza llevaba consigo. Este proceso de aprendizaje y aceptación fue para Leo tanto una transformación artística como personal. A través de su exploración del wabi-sabi en la cerámica, había encontrado una nueva forma de relacionarse con su arte, con el mundo y consigo mismo. Había aprendido a ver la belleza no solo en la perfección idealizada, sino en la realidad imperfecta y transitoria de nuestra existencia, una lección que llevaría consigo en cada paso de su camino como artesano y como ser humano. En una tarde teñida por los tonos suaves del crepúsculo, Aiko invitó a Leo a un rincón apartado del jardín, donde los últimos rayos del sol se filtraban a través de las hojas, creando un tapiz de luz y sombra sobre el suelo. Era un espacio donde el tiempo parecía detenerse, un lugar que invitaba a la reflexión y al sosiego. Allí, rodeados por la serenidad del entorno, Aiko comenzó a compartir su poesía con Leo, cada verso un destello de su alma, una ventana a su percepción del mundo. Las palabras de Aiko danzaban en el aire, ligeras como pétalos llevados por la brisa. Hablaba de la belleza efímera de las flores de cerezo, cuya transitoriedad era un recordatorio de la impermanencia de la vida. Versos sobre las arrugas en el rostro de un anciano, cada una de ellas un surco trazado por el tiempo, contando historias de alegría y tristeza, de pérdidas y hallazgos. Poemas que encontraban música en el crujir de las hojas secas bajo los pies, un canto a la constante transformación de la naturaleza. Para Leo, cada poema era una revelación, un espejo en el que veía reflejado su propio proceso de aprendizaje y transformación. Aiko no solo describía el mundo que la rodeaba, sino que lo hacía destacando aquellas imperfecciones que muchos preferirían ignorar, encontrando en ellas una fuente inagotable de inspiración y belleza. A través de tus palabras, dijo Leo, una vez que el silencio se hubo asentado entre ellos, he comenzado a entender que la poesía, al igual que la cerámica, se nutre de la autenticidad de sus imperfecciones. Es como si cada defecto fuera en realidad una pincelada de singularidad, un acento que realza la belleza de la obra. Aiko sonrió, complacida por la comprensión de Leo. Exactamente, respondió. La poesía, al igual que cualquier forma de arte, es un diálogo con la imperfección, una búsqueda de armonía en el caos, de orden en el desorden. Es una celebración de lo efímero, un recordatorio de que incluso en lo transitorio hay una belleza que merece ser contemplada y apreciada. Inspirado por este intercambio,
Leo regresó al taller con una nueva visión para su trabajo. Comenzó a experimentar con formas que antes habría considerado irregulares, a jugar con texturas que evocaban la naturaleza efímera de la vida, a incorporar elementos que, aunque imperfectos a primera vista, añadían profundidad y carácter a sus creaciones. Una tarde, mientras trabajaba en una serie de platos, decidió dejar que las herramientas dejaran marcas visibles en la arcilla, en lugar de suavizarlas como solía hacer. Estas marcas, lejos de ser vistas como imperfecciones, se convirtieron en parte integral del diseño, aportando una textura que invitaba al tacto, que contaba una historia de contacto humano, de manos que dan forma a la materia. Otra pieza, una jarra, nació de la unión de fragmentos de arcilla de diferentes colores, unidos no para ocultar sus diferencias, sino para celebrarlas. El resultado fue una obra que hablaba de unidad en la diversidad, de la belleza que surge de la aceptación de nuestras múltiples facetas, incluso aquellas que podríamos considerar imperfectas. Con cada nueva pieza, Leo se adentraba más en la poética de lo imperfecto, encontrando en la cerámica un lenguaje para expresar aquellas verdades que Aiko plasmaba en sus versos. Su arte se convirtió en un diálogo entre la forma y la palabra, entre la materia y el espíritu, un puente entre el mundo tangible de la cerámica y el etéreo reino de la poesía. La influencia de Aiko en el trabajo de Leo no pasó desapercibida para quienes observaban sus obras. Los habitantes del pueblo, acostumbrados a la perfección técnica de las piezas tradicionales, se encontraron frente a creaciones que desafiaban sus concepciones, que los invitaban a ver más allá de la superficie, a encontrar belleza en los detalles más inesperados. Este nuevo enfoque de Leo no solo enriqueció su obra, sino que también le abrió un camino hacia una comprensión más profunda de su propio ser. A través de la cerámica, exploraba su relación con el mundo, con la naturaleza efímera de la existencia, con la aceptación de su propia imperfección como parte esencial de su humanidad. La poesía de Aiko, con su capacidad de encontrar belleza en lo cotidiano, en lo fugaz, se había convertido en una fuente de inspiración inagotable para Leo. Cada verso, cada imagen evocada, era un recordatorio de que el arte en todas sus formas es un reflejo de la vida. Imperfecto, transitorio, pero infinitamente hermoso en su autenticidad. En los crepúsculos suaves y pensativos que seguían a sus largas jornadas en el taller, Leo solía encontrar un momento para la reflexión, un instante suspendido en el tiempo donde las sombras danzaban suavemente sobre las paredes, tejiendo historias efímeras que solo él parecía leer. Era en estos momentos de quietud, donde Leo, con la vista perdida en el horizonte donde el sol se despedía hasta el nuevo día, meditaba sobre el camino recorrido, sobre la transformación que había experimentado no solo en su arte, sino en lo más profundo de su ser. Recordaba, no sin cierta nostalgia, el joven artesano que fue, aquel que medía su valor en la precisión de sus líneas y la inmaculada pureza de sus acabados. Ese joven, creyendo que la perfección era el único camino hacia la maestría, había visto su mundo tambalearse ante la irrupción de una simple verdad. La perfección, tal como la concebía, era una ilusión, una quimera que lo alejaba de la esencia misma de la belleza, de la vida. La introducción al wabi-sabi, las lecciones aprendidas junto a maestro Saito, los versos de Aiko que hablaban de encontrar la poesía en lo cotidiano y lo imperfecto, todo ello había ido tejiendo una nueva percepción en Leo, una nueva forma de entender su arte y a sí mismo. Ya no buscaba eliminar cada imperfección, cada marca que evidenciaba la intervención humana. Ahora, esas imperfecciones eran las protagonistas de sus obras, narradoras silenciosas de historias únicas e irrepetibles. Esta aceptación de la imperfección en su arte se había ido extendiendo poco a poco a cómo veía su propio reflejo, a cómo se enfrentaba a sus propias fallas. Donde antes solo veía errores que corregir, ahora empezaba a ver señales de su humanidad, de su crecimiento personal, de su evolución como individuo. Las marcas de sus manos en la arcilla se habían convertido en un recordatorio de que la perfección no reside en la ausencia de defectos, sino en la autenticidad y la honestidad con la que se enfrentan y se integran en nuestra obra y en nuestra vida. Los primeros signos de esta nueva aceptación de sí mismo se hicieron evidentes en la forma en que Leo interactuaba con los demás. Donde antes evitaba mostrar sus obras hasta no considerarlas perfectas, ahora las compartía con orgullo en las primeras etapas de su creación, buscando en los ojos de los demás
no una validación de su perfección, sino un reconocimiento de su esencia, de la belleza inherente en su autenticidad. Incluso en sus conversaciones, Leo había comenzado a expresar una mayor vulnerabilidad, compartiendo sus dudas y sus procesos de aprendizaje con una apertura que antes le habría parecido impensable. Este cambio no solo enriqueció sus relaciones personales, sino que también lo conectó de manera más profunda con su comunidad, que empezó a ver en él no solo a un talentoso artesano, sino a un ser humano genuino y accesible, a alguien con quien podían identificarse y encontrar inspiración. La superación del perfeccionismo no significaba que Leo hubiera abandonado su búsqueda de la excelencia en su arte. Más bien, había redefinido lo que excelencia significaba para él. Ya no era una meta fija, un ideal inalcanzable, sino un camino de constante aprendizaje y crecimiento, donde cada error era una oportunidad de descubrimiento, cada falla, una puerta hacia nuevas formas de expresión y belleza. La noche caía suavemente sobre el pueblo, y con ella, una sensación de paz envolvía a Leo. La lucha interna que había marcado el inicio de su viaje había dado paso a una aceptación serena de su imperfección como parte integral de su humanidad, y en esa aceptación había encontrado una libertad que nunca imaginó posible, la libertad de crear sin el peso de la perfección, de vivir plenamente en la belleza imperfecta de cada momento. Así, en el silencio de su taller, bajo la tenue luz de una lámpara que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes, Leo comprendió que la superación del perfeccionismo no era el final de su viaje, sino el comienzo de una nueva etapa, un nuevo capítulo en su vida como artesano y como ser humano, donde cada pieza que creaba era un reflejo de su constante evolución, de su eterna danza con la imperfección. En el tranquilo albor de una mañana que prometía el suave calor del sol primaveral, Leo se encontraba ante su torno de alfarero, con un bloque de arcilla aún sin forma frente a él. Este no era un día cualquiera en el taller. Hoy, Leo se disponía a crear no solo una nueva pieza, sino lo que él consideraba su obra maestra, la culminación de su viaje hacia la comprensión y aceptación del wabi-sabi, la encarnación de todo lo que había aprendido sobre la belleza de la imperfección. Con las manos sumergidas en la arcilla, Leo cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir la frescura y la potencialidad de la materia en su estado más puro. Este bloque de arcilla, pensó, era como una página en blanco, lista para contar una nueva historia, una historia de transformación y autenticidad. Inspirado por las enseñanzas de Maestro Saito y los versos de Aiko, Leo comenzó a dar forma a la arcilla con un enfoque que habría sido impensable para él en el pasado. En lugar de luchar por la simetría perfecta, permitió que sus manos se movieran con una libertad guiada por la intuición y la emoción del momento. Cada presión de sus dedos, cada curva que emergía, era un diálogo entre él y la materia, un intercambio silencioso donde la arcilla parecía tener voz propia. A medida que la forma comenzaba a tomar vida bajo sus manos, Leo decidió incorporar elementos que reflejaran su nuevo entendimiento del wabi-sabi. En lugar de suavizar cada marca, cada textura que sus herramientas dejaban sobre la superficie, las destacó, convirtiéndolas en parte integral del diseño. Estas imperfecciones, lejos de ser vistas como defectos, se convertirían en los rasgos distintivos de la pieza, narradores mudos de la historia de su creación. Una vez satisfecho con la forma, Leo se dedicó a la decoración de la pieza. Utilizando una técnica que había estado experimentando, mezcló diferentes tipos de esmaltes, sabiendo que las reacciones impredecibles durante la cocción añadirían un elemento de sorpresa y singularidad a la obra. Era un acto de entrega, de confianza en el proceso y en la belleza que surge de lo inesperado. Durante la cocción, Leo se encontró reflexionando sobre el significado de esta obra en su viaje personal. Esta pieza no solo representaba su evolución como artesano, sino también su transformación como individuo. Cada marca, cada variación en el color, cada asimetría, eran testimonios de su aceptación de la imperfección como una parte esencial de la vida y del arte. Cuando finalmente sacó la pieza del horno, el resultado fue una revelación. La combinación de esmaltes había creado patrones y tonalidades que no podían haber sido completamente anticipados, cada uno contando una historia diferente, cada uno un recordatorio de la belleza que reside en la aceptación de lo incontrolable y lo impredecible. Esta obra maestra, con sus texturas ricas y sus colores cambiantes,
era más que una simple pieza de cerámica. Era un manifiesto de la filosofía que Leo había abrazado, una declaración visual de su viaje hacia la comprensión de que la verdadera maestría reside no en la perfección, sino en la capacidad de ver y crear belleza en la imperfección. Al observar su creación, Leo sintió una profunda sensación de realización y gratitud. Esta pieza era el reflejo de su alma, de su viaje personal y artístico, un viaje que le había enseñado que en el corazón de nuestras imperfecciones yacen nuestras historias más auténticas, nuestras verdades más profundas. Y en esa aceptación, en esa celebración de lo imperfecto, había encontrado no solo su voz como artesano, sino también una paz interior que nunca había conocido. Esta obra maestra, por tanto, no era el final de su camino, sino un hito en un viaje continuo de exploración y descubrimiento, un recordatorio constante de la belleza que se encuentra en la impermanencia, en la autenticidad y en la valiente aceptación de nosotros mismos, tal como somos, imperfectos y por ello infinitamente humanos. La obra maestra de Leo, una síntesis de su viaje personal y artístico hacia la aceptación de la imperfección, finalmente encontró su lugar en el centro de la sala de exposiciones del pueblo. La expectativa que rodeaba esta presentación era palpable, no solo por la reputación de Leo como ceramista talentoso, sino también por el zumbido de curiosidad sobre la nueva dirección que su trabajo había tomado. Cuando las puertas de la exposición se abrieron, la comunidad se adentró, con ojos curiosos y mentes abiertas, dispuestos a ser testigos de la evolución de Leo. Su pieza central, con sus texturas ricas, sus colores profundos y sus formas orgánicas que desafiaban la simetría convencional, capturó de inmediato la atención de todos. Las reacciones fueron tan variadas como los visitantes mismos. Algunos quedaron cautivados de inmediato por la belleza cruda y auténtica de la obra, viendo en cada imperfección una historia, una huella de humanidad que resonaba con sus propias experiencias y cicatrices. Estos espectadores entendían, intuitivamente o a través de la contemplación, el mensaje de Wabi Sabi que Leo había tejido en su creación, apreciando la pieza no solo por su estética, sino por la profundidad de su significado. Otros, acostumbrados a la perfección pulida de la cerámica tradicional, se mostraron inicialmente desconcertados, incluso críticos, ante lo que percibían como defectos. Cuestionaban la intencionalidad detrás de las marcas visibles de las herramientas, de las asimetrías, de los patrones de esmalte impredecibles. Para ellos, la pieza desafiaba sus nociones preconcebidas de lo que constituía la buena cerámica. Leo, observando desde un rincón de la sala, absorbía cada comentario, cada mirada, cada gesto. Aunque parte de él temía la crítica, recordaba las lecciones aprendidas a lo largo de su viaje, que el verdadero valor de su arte residía en su autenticidad, en su capacidad para evocar emoción y reflexión, más allá de cumplir con estándares convencionales de belleza. La crítica, cuando llegó, fue una oportunidad para el diálogo. Leo se encontró explicando la filosofía del Wabi Sabi a aquellos que mostraban una mente abierta, compartiendo su visión de encontrar belleza en la imperfección, en la autenticidad de las marcas que cuentan la historia de la creación de una pieza. Muchos de sus críticos, tras escucharlo, comenzaron a ver la obra con nuevos ojos, apreciando las imperfecciones no como fallas, sino como elementos que añadían carácter y profundidad a la pieza. La aceptación, por otro lado, fue una fuente de alegría y validación para Leo. Ver que su trabajo resonaba con otros, que su mensaje de belleza en la imperfección encontraba eco en las experiencias y corazones de su comunidad, le reafirmó que el camino que había elegido era no solo válido, sino necesario. De esta experiencia, Leo aprendió valiosas lecciones. Comprendió que el arte, como la vida, es subjetivo, y que cada persona lo experimenta a través del prisma de sus propias vivencias, creencias y prejuicios. Aprendió que la crítica, cuando es constructiva, puede ser una fuente de crecimiento y profundización en su oficio, y que la aceptación, especialmente cuando proviene de un lugar de comprensión genuina, es una de las mayores recompensas que un artista puede recibir. Más importante aún, Leo se dio cuenta de que su viaje no era solo sobre la aceptación de la imperfección en su arte, sino también sobre la aceptación de sí mismo, de su propia imperfección como ser humano. A través de la exposición de su obra, no solo había compartido una pieza de cerámica, sino una parte de su alma, y en el reflejo de las reacciones de los demás, había encontrado un espejo
donde finalmente podía verse con claridad y compasión. Esta exposición, con todas sus enseñanzas, confirmó la transformación de Leo no solo como artista, sino como persona. Ya no era el ceramista que buscaba la perfección a toda costa, sino un narrador de historias a través de la arcilla, un poeta de lo tangible que encontraba belleza en las fisuras y sombras de la vida, celebrando la imperfección como la más auténtica expresión de la humanidad. Tras la exposición, y con la quietud de la noche envolviendo su taller, Leo se tomó un momento para contemplar el viaje que había emprendido. La luz de una vela proyectaba sombras suaves sobre las paredes, creando un ambiente propicio para la introspección. Sentado entre sus creaciones, algunas aún inacabadas, otras ya impregnadas de historias y emociones, reflexionó sobre las transformaciones que habían tenido lugar, no solo en su obra, sino en lo más profundo de su ser. Recordó los días en que la búsqueda de la perfección lo consumía, cómo esa obsesión lo había llevado a momentos de duda y frustración. Ahora, tras haber abrazado la filosofía del wabi-sabi, veía su arte y la vida misma desde una perspectiva renovada. Había aprendido a valorar la belleza en las imperfecciones, a entender que cada marca, cada defecto, era un testimonio de la autenticidad y la singularidad de la obra. Esta aceptación de la imperfección como parte integral de la belleza había sido liberadora, permitiéndole explorar nuevas dimensiones en su trabajo y en su crecimiento personal. Leo comprendió que su viaje había sido también un proceso de autodescubrimiento. Al permitirse ser vulnerable, al exponer sus imperfecciones a través de su arte, había encontrado una conexión más profunda con los demás, una resonancia que iba más allá de la estética de sus piezas. Aprendió que el valor de su trabajo no residía en la perfección técnica, sino en la capacidad de evocar emoción, de contar historias que tocaban el corazón de quienes las contemplaban. Inspirado por esta revelación, Leo decidió, junto con maestros Saito y Aiko, compartir las enseñanzas del wabi-sabi más allá de su círculo íntimo. Organizaron talleres y charlas en el pueblo, invitando a todos aquellos interesados en explorar esta filosofía, no solo aplicada a la cerámica, sino como una forma de vida. A través de estas sesiones, compartieron no solo técnicas y conocimientos, sino también experiencias personales, momentos de duda y superación, creando un espacio de aprendizaje colectivo donde cada uno podía explorar su propia relación con la imperfección. Estas reuniones se convirtieron en un punto de encuentro para la comunidad, un lugar donde se fomentaba la creatividad, la reflexión y el apoyo mutuo. La influencia del wabi-sabi comenzó a extenderse, inspirando a otros a abrazar sus propias imperfecciones, a encontrar belleza en las fisuras y sombras de sus vidas. Lo que había comenzado como un viaje personal para Leo se transformó en un movimiento colectivo, un tejido de historias y experiencias compartidas que enriquecían la vida del pueblo. Reflexionando sobre este camino compartido, Leo se dio cuenta de que, más allá de las lecciones aprendidas sobre el arte y la estética, lo más valioso que había descubierto era la importancia de la conexión humana, de la empatía y la comprensión mutua. A través de su arte, había encontrado un lenguaje universal, capaz de trascender palabras y conceptos, para tocar directamente el alma de las personas. En la tranquilidad de su taller, con el suave crujir de la madera y el murmullo constante del torno como telón de fondo, Leo sintió una profunda gratitud por cada paso de su viaje. Las enseñanzas del wabi-sabi, lejos de limitarse al ámbito de la cerámica, se habían convertido en una guía para navegar la complejidad y la belleza de la existencia. Así, con las manos aún manchadas de arcilla y el corazón lleno de historias por contar, Leo continuó su camino, sabiendo que cada pieza que creaba era un reflejo de su viaje, un diálogo entre él y el mundo, entre la imperfección y la belleza, entre la vulnerabilidad y la fuerza. Y en este diálogo encontró su verdadera maestría, no en la ausencia de fallas, sino en la capacidad de celebrar cada imperfección como una parte esencial y hermosa del tapiz de la vida. Ahora que hemos recorrido juntos este viaje de aceptación y belleza en la imperfección, te invitamos a compartir tu propia historia. ¿Has encontrado belleza en lo imperfecto de tu vida? Comparte tus experiencias en los comentarios y únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal. Juntos, podemos celebrar las imperfecciones que nos hacen únicos y descubrir la riqueza que aportan a nuestras vidas. Y si te ha gustado este contenido,
Te invito a que veas el siguiente vídeo sobre las 7 claves para encontrar tu verdadero yo, donde descubrirás enseñanzas milenarias para conectar con la profundidad de tu alma. Con esto concluimos el vídeo de hoy, deseándote inspiración en cada imperfección y belleza en cada momento. Que las bendiciones fluyan hacia ti y hacia todos tus seres queridos. Hasta la próxima. Adiós.